La imposible existencia de Dios. En este vídeo voy a argumentar que Dios no puede existir, que no se puede hablar de la existencia de Dios. Tanto si eres creyente como si no, te invito a que sigas el vídeo con atención, pues en él voy a presentar argumentos y vamos a llegar a conclusiones que seguramente no son las que ya estás anticipando. Soy Juan. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Criterio Ético. Lo primero que te quiero aclarar es por qué incluyo un vídeo, más bien una serie de vídeos, sobre Dios en un canal que trata de ética. A lo largo de la tradición filosófica occidental, la cuestión religiosa y la ética han ido unidas. Se entiende que esos sentimientos morales que tenemos, esas intuiciones morales, esa capacidad para distinguir lo justo de lo injusto, el bien del mal, esos conceptos morales que tenemos, el agradecimiento, la bondad, la sinceridad, eso no puede surgir, no puede haber surgido de la materia, de la pura materia. Tiene que tener un origen trascendental, es decir, sobrenatural. Esto para Kant, el famoso filósofo de la Ilustración, era un argumento incontestable, el argumento principal para la existencia de Dios. Tiene que existir un orden sobrenatural que se refleje en nosotros, en esos conceptos de justicia y bondad y los asuntos de los que tratamos en la ética. Voy a hacer una distinción, para empezar, que es muy importante, entre existencia y esencia, entre forma y contenido. La forma es aquello que vemos, el contenido es lo que está dentro. Podemos tener una caja con forma de corazón o con forma de flor, y cuando la abrimos lo que hay dentro no tiene nada que ver con esa forma. Puede haber un escorpión, puede haber cualquier cosa que no tiene nada que ver con la forma. En términos cristianos, esa existencia y esa esencia serían el cuerpo y el alma. Y cuerpo y alma no van a la par. A veces la forma, la parte existencial del ser humano está muy deteriorada, pero el contenido, la esencia, el alma es muy hermosa. Pensemos, por ejemplo, en una Madre Teresa de Calcuta, una persona muy anciana, muy deteriorada físicamente, pero considerada una gran santa. Ahí tenemos esa distinción. Lo existencial, la forma es lo que se puede ver, medir, tocar, pesar, describir. Yo tengo una forma, un cuerpo. Yo no tengo otros cuerpos, solo tengo uno. Yo no soy un árbol. El árbol tiene su forma, el elefante la suya, el gato la suya. Yo tengo mi forma. Soy, por tanto, algo limitado. Esa es una característica de la existencia. Sus limitaciones. Se puede describir, como digo, pesar, medir. Un problema existencial es algo que afecta a la existencia. Por ejemplo, un problema existencial para mí sería tener un resfriado, tener hambre, tener sueño, estar cansado. Esos son problemas o cuestiones existenciales. Un problema o una cuestión esencial es lo que afecta a mi ser, al contenido, en términos cristianos, a mi alma. Un dilema moral, si debo vengarme o no por algo que me han hecho, si he encontrado dinero y sé de quién es, si debo devolvérselo o no. Esos son dilemas morales, igual que ir al gimnasio da forma a nuestro cuerpo, embellece nuestro cuerpo, nos fortalece. Ciertas decisiones morales dan forma a nuestro alma, la van embelleciendo o la van afeando. Algunos existencialistas, o el existencialismo más conocido es ateo. Dice, aquí no hay más que existencia. No hay cuerpo y alma, todo es cuerpo y ya está. Aún así se puede hacer la distinción entre la moral de una persona, su conciencia y su cuerpo, pero diciendo que no hay
ningún aspecto trascendental, que esas sensaciones, esa internalidad de la persona desaparece con la muerte, no tiene trascendencia, no es el alma cristiano. Bueno, no vamos a entrar aquí en esa cuestión, simplemente que nos quedemos con la idea de que lo existencial es lo que tiene forma, lo que es limitado, lo que se puede pesar, medir, ver, describir. Eso es lo que corresponde a la existencia. Seguro que algunos ya estáis llegando a la conclusión correcta. De Dios no se puede decir que exista, porque si dijéramos que Dios existe estaríamos cayendo en una contradicción. Si decimos que Dios existe, usando este lenguaje filosófico del existencialismo, estaríamos diciendo que Dios es un objeto limitado, pesable, medible, que podemos describir. Eso no es lo que se supone que es Dios. Dios tiene que estar por encima de la existencia. Dios ha dado supuestamente lugar a la existencia, al universo, lo ha creado. Por tanto, Él no puede ser una cosa más de ese universo, un objeto existente en ese universo. Por tanto, en este lenguaje estrictamente filosófico, carece de sentido por completo decir que Dios existe. Se puede decir que hay Dios, que hay un Dios, pero ese Dios está por encima de lo que existe. Lo que ocurre es que es muy complicado estar siempre haciendo esta distinción. Y entonces, en sentido coloquial, decimos que Dios existe o no existe. Incluso los filósofos, fuera del campo del existencialismo, pues dicen eso, que Dios existe o no existe, pero lo que quieren decir realmente es que hay Dios que está por encima de la existencia o que no hay Dios. El problema es que al usar el término de este modo tan coloquial nos induce a confusión. Vamos aquí a tratar de aclarar esa confusión. Espero que esta primera explicación que he dado ya la haya contribuido a aclarar. Es decir, que en el resto del vídeo yo mismo voy a utilizar la expresión Dios existe, la existencia de Dios, en ese sentido coloquial, para no tener que estar continuamente haciendo esa distinción, aunque de vez en cuando la haré para que no se nos olvide. El argumento tradicional, el más importante, a favor de la existencia de Dios es el llamado argumento cosmológico. Yo voy a incluir tres partes en ese argumento cosmológico. La primera parte, la de los orígenes, la segunda parte, las leyes de la naturaleza y la tercera parte, la complejidad del mundo natural. Tradicionalmente los filósofos plantean esto como tres argumentos diferentes. Yo aquí lo voy a plantear como tres partes de un mismo argumento, porque creo que realmente tienen un común denominador. Vamos, por tanto, primero con la cuestión del origen. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo. Tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Sabemos que el universo ha tenido un origen. Antes se pensaba que no. Aristóteles pensaba, por ejemplo, que no, que el universo había existido siempre, que era eterno, que no tenía ni principio ni fin. Hoy sabemos que sí, que el universo, tuvo un principio definido hace aproximadamente 13.800 o 14.000 millones de años. Tuvo un origen. Sabemos cómo medir ese origen a través de las pruebas del carbono 14. Podemos llegar hasta la primera millonésima parte del primer segundo del universo, cuando se produjo esa inconcebible explosión que aún está en proceso y que llamamos el Big Bang. Pero los científicos mismos dicen, cuando llegamos ahí,
a ese punto, nos encontramos con un muro. No sabemos qué hubo antes de eso. No tenemos ni idea. Hubo una reunión una vez en la Casa Blanca entre cuando era Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, y una serie de científicos, las grandes lumbreras del momento, entre ellos algunos premios Nobel de física, y querían convencerle al presidente de que apoyara un proyecto para el que se necesitaba un gran presupuesto, un acelerador de partículas atómicas. Y uno de estos científicos que estaba allí presente, después escribió un artículo que pondré en las referencias del vídeo, pues si lo queréis leer, apareció publicado en el New York Review of Books, en el que dice que Bill Clinton les escuchó atentamente, les prometió su apoyo para el proyecto y entonces se levantó y cuando iba a salir de la sala se volvió otra vez y les hizo una pregunta. Seguramente el presidente pensó, este es mi momento, un momento único, tengo aquí a los mejores científicos del mundo para hacer esta pregunta. ¿Qué había antes del universo? ¿Qué había antes del Big Bang? Y el autor de este artículo, un premio Nobel de física, dice, la verdad es que no sabíamos qué responder porque no lo sabe nadie. No tenemos ni idea. No tenemos una respuesta a esa pregunta. No sabemos. Es un muro frente al cual no tenemos respuesta. Esto es lo que dice la ciencia. Es decir, nos encontramos con la nada. La nada es un concepto muy difícil, muy difícil de entender. Si no hay nada de lo que hay ahora, si no existía el universo, si llegamos a un átomo, y al llegar a ese átomo ya justo en el primer instante en que ese átomo estalla, llegamos ahí y decimos, ¿y antes de ese átomo qué había? La única respuesta es nada. ¿Pero qué es la nada? El problema es que es difícil de imaginar la nada, porque para la nada no debería existir ni siquiera una palabra. Porque cuando pensamos en la nada pensamos en un espacio oscuro que está esperando a llenarse con algo. Pero no, os voy a ofrecer una analogía que es lo más aproximado, aunque se queda muy lejos de lo que realmente hay que entender por la nada. Imaginemos que el rey de España, que tiene 2 hijas, hubiera tenido también un hijo, llamémosle Eduardo, pero no lo ha tenido. Podría tenerlo quizás en el futuro, no sabemos. Pero el caso es que, ¿quién es ese Eduardo? ¿Quién es ese príncipe Eduardo que pudo haber existido si el rey hubiera tenido ese hijo, pero no lo tuvo? La respuesta que está en mente de todos es, no es nada, no es nada, es una imaginación tuya, una posibilidad. Bueno, pues esa imaginación mía, ese príncipe que pudo haber existido pero no ha existido, que podría todavía existir, quién sabe, eso es lo más aproximado que podemos llegar al concepto de nada. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿qué puede hacer ese príncipe por nosotros? La pregunta parece una tontería. ¿Qué va a poder hacer una persona que no existe, que pudo haber existido? Vedlo a saber. Puede haber sido Eduardo, Felipe, o Luis, o Ángel, o María, o yo qué sé. Bueno, pues ese príncipe Eduardo que pudo haber existido pero que no existe, él es 1000 veces, millones de veces más real que la nada. Porque en la nada no hay nadie para imaginar siquiera que algo pueda existir. La nada es lo inconcebible, lo impensable. Decía algún científico famoso por ahí, llegado a este punto, un científico que despreciaba la filosofía, Stephen Hawking, pero que era una persona evidentemente
muy inteligente, llegado a este punto decía, bueno, es que en la nada se produjo una fluctuación cuántica. Se ve que despreciaba la filosofía. ¿Qué fluctuación cuántica puede haber en ese príncipe Eduardo que pudo haber existido pero que no existe? ¿Qué puede pasar en esa persona que pudo haber existido pero que no existe? Mucho menos aún en la nada, cuando no hay nadie ni para imaginarlo. ¿Qué fluctuación cuántica puede haber ahí? No tiene ningún sentido absolutamente. Eso nos lleva a la necesidad lógica de asumir que tiene que haber un poder que dé lugar a todo lo que existe. Tiene que haber un poder que dé lugar a todo lo que existe. Porque la nada, que es menos aún que ese príncipe Eduardo que pudo haber existido pero que no existe, puede producir nada, mucho menos un universo tan inmenso, tan inconcebiblemente inmenso como el universo en el que vivimos. Ahí tenemos el argumento cosmológico en su primera parte. Esto, cuando se piensa seriamente, es un problema insoluble. Se puede decir, algunas personas dicen, bueno, ya descubrirá la ciencia cómo ha sido ese inicio, ya descubrirá la ciencia. Cuando se dice eso, se está hablando de un modo muy poco científico. Se está tratando a la ciencia como una religión, algo en lo que se tiene fe. Y la ciencia es todo menos fe. Se supone que es todo menos religión. La ciencia sabe lo que sabe y lo que no sabe no lo sabe. Y no puede anticipar lo que va a saber. Lo que sabemos en este momento es que no hay solución en absoluto, que no hay respuesta a ese problema. Y nos lo dicen los grandes científicos, los grandes físicos. Asumir que en el futuro, creer que en el futuro, tener fe en la ciencia, eso es convertir a la ciencia en una religión o peor aún, en una superstición. Porque una religión se basa en la creencia en un ser, pero la creencia de que la ciencia descubrirá, como si la ciencia fuera una persona, la ciencia es un concepto abstracto. La ciencia son miles, millones de personas haciendo cosas por aquí y por allá. Asumir que eso va a descubrir algo no es religión, es superstición. Vamos ahora al siguiente punto, las leyes de la física. El mundo, el universo, no habría sido posible desde el primer instante si toda una serie de leyes complejísimas no hubieran estado en funcionamiento desde el principio. Digo leyes porque cuanto más descubrimos de las leyes de la física, más nos damos cuenta de que son caprichosas, por así decir. No hay razón por la que las leyes físicas tengan que ser de tal o cual manera. Por eso las llamamos leyes, porque parecen leyes promulgadas por alguien, inventadas por alguien, por un legislador que ha dicho, esto va a ser así. Una masa mayor va a atraer a una masa menor a tal velocidad dependiendo de tal y de cual y de esto y de lo otro. Y damos premios, grandes premios, premios Nobel a aquellos científicos que descubren alguna ley nueva o algún modo o mecanismo en que tal ley funciona que no conocíamos. ¿Cómo puede la materia muerta inventarse esas leyes? ¿Cómo puede la materia muerta dar lugar a esa inmensa complejidad? Esto es lo que Einstein, las leyes de la física, lo que Einstein llamaba la mente de Dios. Einstein no creía en un Dios personal, le costaba trabajo creer en un Dios personal. Y es que efectivamente, si hay un Dios, ese Dios tiene que estar, igual que está por encima de la física, por encima de la existencia, tiene que estar también por encima de lo personal. Es decir, tiene que contener lo que entendemos por persona, pero ser algo mucho más allá. Igual que decimos que de Dios, si hay un Dios, tiene que ser sobrenatural, tiene que estar por encima de la naturaleza, por encima del universo, por encima de todo lo que existe, queriendo decir que lo ha creado, que lo contiene, pero que es mucho más que eso. Tiene que ser también sobrepersonal,
tiene que contener lo que entendemos por persona, pero ser mucho más que eso. Y Einstein intuía eso de alguna manera. De alguna manera, él decía, esto no es posible, esta complejidad de leyes de la física no es posible que hayan surgido así espontáneamente porque sí, de la materia, sin más. Tiene que haber una mente superior ante la que él se inclinaba y que denominaba la mente de Dios. Ese es el segundo misterio, las leyes de la física. El tercer argumento favorable a la existencia, entre comillas, de Dios, a la idea de que hay un ser que está por encima de la naturaleza, un Dios, es el de la complejidad del mundo físico. Claro, se dirá, pero la ley de la evolución. Pero ¿realmente sabemos todo lo que implica la ley de la evolución? De esto hablaremos más otro día, pero demos las primeras pinceladas hoy. El evolucionismo dice que la materia evoluciona mediante un proceso, los seres existentes, los seres vivos, evolucionan mediante un proceso de mutación genética y adaptación al medio para sobrevivir. Vamos a poner un ejemplo típico en la teoría darwinista de la evolución, la de unas polillas, el pepper moth se le llama en inglés, que tenían varias variantes, unas tienen las alas negras, otras blancas y otras entre pintas blancas y negras. Entonces, cuando llegó la revolución industrial a Inglaterra y con toda la polución descontrolada que había en aquellos momentos, las casas, literalmente los muros externos de las casas se tiñeron de negro, pues entonces resultó que las polillas que tenían las alas blancas eran objeto fácil de sus predadores, de los pájaros que se alimentaban de esas mariposas y se las comían. Con lo cual las que sobrevivían eran las polillas negras. Con lo cual esa población de polillas o de mariposas que antes tenía varias variantes fue especializándose, fue quedándose solo con la variante negra, porque era la que sobrevivía a los pájaros, porque no las veían, no las distinguían con el negro de las paredes. De esa manera va evolucionando todo, ya a niveles mucho más complejos, claro. Claro, hay que imaginarse que ese proceso de adaptación explica todo, absolutamente todo el cuerpo humano, todo, la piel, los huesos, todos los órganos y todas las plantas y todos los demás animales. Muy complicado, muy complicado. Para que eso ocurra, tienen que haber tenido lugar una serie de coincidencias increíbles, una serie de coincidencias verdaderamente improbables, que pueden ocurrir, pero muy improbables, que han dado lugar a que determinadas mutaciones sobrevivan y sobre esas mutaciones se acumulen otras mutaciones y otras mutaciones y otras mutaciones para que a lo largo del tiempo se hayan ido formando los seres que tenemos hoy en la naturaleza, incluido el ser humano con su complejidad. No olvidemos la mente humana, el lenguaje. ¿Cómo se explica eso? Por el proceso darwinista. Michael Starbird, un profesor de matemáticas, específicamente de probabilística, en la Universidad de Texas, en Austin, ha llevado a cabo un estudio muy interesante en el que muestra que para que una determinada frase que contiene 18 caracteres, la frase en concreto es to be or not to be, la famosa frase de Hamlet, to be or not to be, para que esa frase aparezca al azar, tecleando en un teclado, en una máquina de escribir, en un ordenador al azar, tiene que haber 1.000 millones de tecleados. Él habla de 1.000 millones de chimpancés tecleando 18 letras al azar desde el comienzo del universo una vez por segundo. 1.000 millones de chimpancés tecleando 18 letras al azar una vez por segundo desde el mismo comienzo del universo hasta ahora para que esa frase aparezca tal cual por azar. To be or not to be. Pues bien,
no una, sino muchas, millones de coincidencias como esas, tienen que haberse dado en el proceso evolucionista para dar lugar a la complejidad del mundo natural, a nuestro cuerpo, a nuestra, no digamos a nuestra mente, a la realidad física, animales, plantas. Pero eso es muy improbable. Imaginemos que estamos con un grupo de personas en una clase y que uno de nuestros compañeros gana la lotería, pero la lotería más difícil que haya por ganar. Yo no juego la lotería, así que no sé, pero creo que hay una que se juega en toda Europa, la Euroloto, se juega en todos los países, lo deben jugar millones y millones de personas cada vez, cada semana, o cuando sea. Imaginemos que esta persona gana la lotería una semana y la semana siguiente y la semana siguiente y la semana siguiente y la semana siguiente. ¿Es eso posible? No, no me digáis que no. Claro que es posible. Es muy improbable. Es extremadamente improbable. Quizás tan improbable como lo de que tecleando al azar aparezca lo de to be or not to be, que aparece una vez en 13.800 millones de años tecleando una vez por segundo, un millón de veces, 1.000 millones de veces por segundo, en fin. Muy improbable. Esa persona gana la lotería 17 semanas seguidas y solo esa persona. Bien, yo os aseguro que si eso ocurriera, si esa persona ganara la lotería, no digo 17 veces seguidas, sino 2 veces seguidas, no digamos 3 veces seguidas ya, se revisarían todos los sistemas de la lotería exhaustivamente para asegurarse de que no hay ningún tipo de trampa ahí. Y si aún así siguiera ganando la lotería, la gente ya empezaría a creer en todo tipo de cosas, porque vería que aunque eso es posible, es tan improbable que es simplemente increíble. Bueno, pues eso ocurre con la teoría del evolucionismo darwiniano. La teoría nos dice que esa serie de coincidencias han ocurrido. Y cuando le preguntamos al científico, él dice, bueno, sí, es improbable, pero ha ocurrido. Yo ahí no veo a Dios por ninguna parte, yo ahí no veo ninguna mano manipulando, ningún mecanismo invisible. No, 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 no. Yo aquí lo que veo es que esto ha ocurrido y ya está. Eso es como si el técnico de loterías nos dijera que esa persona ha ganado la lotería 17 o 40 veces seguidas y que, bueno, será muy inexplicable, pero él no ve ahí ninguna mano invisible haciendo nada. Simplemente es algo que puede ocurrir y ha ocurrido. Bueno, esto es lo mismo que nos dice el científico evolucionista, darwinista, no creyente. A mí déjeme usted de Dios y de manos invisibles y de cosas espirituales. Le podrá parecer increíble, pero ha ocurrido y ya está. Es lo único que puedo, eso es lo único que yo puedo certificar, es lo único que veo. Lo que pasa es que, claro, cuando nos cuentan eso, a los no expertos, nos parece algo muy simple. Habéis visto seguramente esas postales en las que aparece primero hay un hombre del hombre de Cromañón y luego una persona así un homínido un poco más esbelto y más enderezado y ya en la cuarta imagen es la rubia de Malibú. Como así, en 4 pasos se ha pasado. Eso es la teoría de la evolución. No es así. No es así, ni mucho menos. La teoría de la evolución, muy importante entender esta distinción que voy a hacer a continuación. Describe, no explica. Una cosa es describir un proceso, otra cosa es explicarlo. Es como el técnico de la lotería. Si tenemos a una persona que gana la lotería más difícil del mundo, una vez y otra 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 vez, semana tras semana, y solamente él, el técnico de lotería solamente podrá certificar que el sistema está funcionando bien, que lo que está ocurriendo es sorprendente, inexplicable, sorprendente, pero que él lo único que puede hacer es decir que eso puede ocurrir y por muy increíble que sea, ha ocurrido o está ocurriendo. El científico evolucionista nos está diciendo que eso ha ocurrido millones de veces, que esas coincidencias increíbles han ocurrido millones de veces para dar lugar
al mundo en que vivimos. ¿Veis la dificultad? Había un científico, Alfred Hoyle, un matemático también, radicalmente ateo y evolucionista en su pensamiento, que fue precisamente el que acuñó la teoría la expresión del Big Bang. Cuando Georges Lemaitre, que era un científico belga y que además, curiosamente, era sacerdote católico, era físico, era un científico y además era sacerdote católico, propuso la teoría del Big Bang, es decir, que todo procede de un átomo primordial y que es que antes de eso no había nada. Alfred Hoyle, que era evolucionista, como digo, era matemático también y era radicalmente ateo, se burló públicamente de esa teoría llamándolo la teoría del petardazo, el petardazo, el Big Bang. Decía, claro, qué conveniente para la gente religiosa decir que no había nada y de pronto ¡buf!, surge algo. Eso implica necesariamente que tiene que haber un poder trascendental anterior a la existencia. No, de ninguna manera. Y acuñó esa frase y se burlaba de esa teoría cuando le entrevistaban en la radio o sitios. Sí, la teoría del petardazo, que fíjate que la ha desarrollado un sacerdote, ¿quién lo iba a desarrollar, no? Luego, cuando ya Einstein y otros científicos confirmaron la realidad del Big Bang, Alfred Hoyle tuvo que tragarse sus palabras. El último libro que publicó Alfred Hoyle se titula Las matemáticas de la evolución. Es un libro muy complejo. Yo lo compré, lo tengo y no entiendo nada de él. Es todo pura fórmula matemática. Solo entiendo la introducción y la conclusión. Y lo que viene a decir la introducción y la conclusión es que es una advertencia a otros científicos evolucionistas. Les dice, tenemos que modificar la teoría de la evolución, porque si no es matemáticamente imposible explicar la complejidad natural por un proceso de coincidencias mediante probabilística. Hace sonar la voz de alarma. Hay que modificar la teoría, porque si no, si se dan cuenta realmente de lo que estamos diciendo, estaremos dando ventaja a esos religiosos, a esos creyentes. Bueno, suficiente por hoy. Espero que os haya parecido el vídeo de interés. Y si os ha parecido de interés, tanto si estáis de acuerdo como si no, os sugiero que le deis al like y que os suscribáis al canal para recibir alertas de los nuevos vídeos. Habrá más vídeos sobre esta cuestión de Dios explorando otros aspectos del asunto. Hasta pronto.